Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Voces de la Justicia. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, en Spotify, YouTube, Facebook, escribirnos sobre qué temas les gustaría que estuviéramos hablando, sus preguntas para que las contesten nuestros invitados especiales. Y justo el día de hoy tenemos una voz de la justicia muy importante. Nos acompaña en esta ocasión la maestra Nancy Gutiérrez Jiménez. Nos acompaña desde el estado de Hidalgo para hablar sobre un tema muy importante que es la priorización de la justicia alternativa en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Maestra, un gusto recibirle en el Poder Judicial de Tlaxcala. Pues muchas gracias. Antes que nada, para mí es un honor y un placer poder participar en este programa de gran trascendencia y sobre todo compartir la experiencia de su servidora en este tema de gran trascendencia que son los mecanismos alternativos y más con los retos que hoy tenemos con un sistema de justicia de impartición. Un tema que ha tomado gran relevancia en los últimos años y que bueno, pues prácticamente en este código es el boom, ¿no? de la nueva impartición de justicia. Y para quienes nos ven en casa, déjenme comentarles un poquito acerca de la gran trayectoria de nuestra invitada. Ella es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias, cuenta con una trayectoria consolidada muy amplia, justamente en la justicia alternativa en México. Y bueno, pues se desempeña también como directora en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya lo mencionábamos, en el estado de Hidalgo. Para quienes nos están viendo también allá les mandamos muchos saludos y su labor se ha centrado principalmente en un modelo de justicia basado en el diálogo, en la participación de las partes, pero sobre todo en la construcción de acuerdos mutuos que son satisfactorios para ambas partes. Actualmente pues es la presidenta del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el periodo 2026-2029, si no me dejará mentir, un reto muy importante para usted, ¿verdad? Así es, y más actualmente desde la publicación de la Ley General de Mecanismos Alternativos, que justo fue el 26 de enero del año 2024, ya se habla de este consejo que pues, es un gran avance y sobre todo muy significativo para todo el gremio que estamos en los mecanismos alternativos y bueno, pues al final es el órgano máximo colegiado que está integrado por todas las personas titulares del Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas y bueno, pues es también el órgano para las políticas públicas en mecanismos alternos. Entonces, grandes retos, pero muy contentos también por este gran avance en nuestro país. Por asumir esta responsabilidad tan enorme que estamos seguros y les deseamos el mejor de los éxitos durante este periodo. Y para dar inicio ya con este programa, nos gustaría que nos pueda comentar acerca de qué es la justicia alternativa para quienes nos ven en casa y no han escuchado a lo mejor sobre este término y cómo es que se consigue priorizarla. Sí, mira, la justicia alternativa es aquella justicia que se logra por medios diferentes a los procesos tradicionales o a los procesos jurisdiccionales y se alcanza a través de la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cómo podemos priorizar esta justicia alternativa? Para mí lo más importante es fomentar una cultura, ¿no?, de resolución pacífica de conflictos y sobre todo garantizar el acceso a la justicia como derecho humano a través de estos mecanismos alternativos y no solamente con la tutela judicial. Entonces sí creo que es concientizar, como bien usted lo refiere, seguramente hay gente que no conoce y desafortunadamente lo digo porque en nuestro país la implementación de este sistema de justicia alternativa prácticamente estamos a 30 años y la verdad es que sí hay gente que no lo conoce, por lo cual me parece de gran trascendencia y felicito. También quiero aprovechar y agradecer a la presidenta magistrada Fanny por la invitación y por hacer la difusión de este tema tan importante. Claro, y en ese aspecto nos podría mencionar de qué forma se consigue llegar a la justicia alternativa. Sí, mira, creo que es importante que la gente que nos está escuchando sepa que la naturaleza de estos mecanismos alternativos, obviamente que va relacionada con la justicia alternativa, esta naturaleza jurídica son autocompositivos y heterocompositivos, es decir, los mecanismos o los medios o las vías autocompositivas es la negociación, la mediación, la conciliación y el heterocompositivo o las vías heterocompositivas es el arbitraje y el proceso jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia que sería importante que las personas lo conozcan? Las vías autocompositivas es cuando las personas en conflicto resuelven por sí solas
a veces con o sin ayuda de una tercera persona, pero esta tercera persona que es denominada dependiendo el mecanismo, ya sea persona mediadora, persona conciliadora, pero no tiene facultades decisorias. Y en una vía heterocompositiva, esa tercera persona resuelve el conflicto de las personas y además pues someten a un proceso, ¿no? Que es el árbitro, en el caso del mecanismo de arbitraje, o en el proceso jurisdiccional, el juez. Entonces me parece que es importante que podamos pues tener como esta visión de que uno no es como lo alternativo, sino las dos vías gozan de la misma dignidad para que puedan resolverlas, que son formas distintas. Diferentes, ¿no? Pero las dos llegan con el mismo fin. Así en es. este sentido, maestra, ¿cuáles son las etapas dentro de la mediación? Mira, en las etapas, creo que durante, como lo comenté hace un rato, quienes llevamos ya bastante tiempo en esta área de los mecanismos alternativos, su servidora tiene más de 18 años y fuimos capacitados prácticamente homologando una metodología, ¿no? Y esta metodología es de 5 etapas, es decir, que es introducción, narración, la generación de necesidades e intereses y también la generación de opciones, así como el cierre, que puede concluirse con acuerdo o no acuerdo. Me gustaría también comentar como que cuál es la diferencia de estos mecanismos alternativos para poder hablar un poquito de estas etapas. En la mediación, las personas, como lo había comentado, resuelven su conflicto. Solamente esta tercera persona, que es la persona mediadora, coadyuva, facilita la comunicación para que ellos lleguen a un acuerdo. A diferencia de la conciliación, el conciliador sí propone alternativas. Pero es importante que sepan que no porque la persona conciliadora está proponiendo alternativas es lo que las partes así lo van a resolver. Muchas veces dentro de las sesiones de mediación o de conciliación, la misma persona facilitadora, como que es un término y una denominación genérica, que también lo prevé la Ley General de Mecanismos Alternativos, se percata que hay ocasiones que necesitan quizás que la misma persona facilitadora les pueda poner otros escenarios o les dé algunas propuestas para que ellos pues también tengan este horizonte de posibilidades y puedan resolverlo de una mejor manera. Entonces es como la diferencia. El mediador solamente facilita la comunicación y el conciliador, además de facilitar la comunicación, propone alternativas. En la negociación son las partes, no necesitan una tercera persona para que resuelvan su conflicto. Ahora con la Ley General de Mecanismos Alternativos hay una nueva figura que es la negociación colaborativa. Entonces aquí, a diferencia de una negociación por sí sola, donde las partes solamente resuelven, aquí ya es a través de un abogado colaborativo, pero está certificado como persona facilitadora y pues coadyuva con su cliente. Cada uno tiene la persona abogada colaborativa para que ellos puedan negociar. Y en el caso del arbitraje, como ya lo había comentado, es a través de un árbitro, hay todo un procedimiento y bueno, puede ser institucional, ad hoc y tiene otras características, pero bueno, aquí sí ya la tercera persona es quien resuelve. Como que estas son las diferencias que existen en estos mecanismos alternativos y ya en estas etapas obviamente es la base. Creo que es bien importante porque la persona mediadora va llevando a las personas para que ellas puedan tomar el control de su situación. Muchas veces cuando llegan a la primera sesión de mediación, pues llegan enojadas, no se quieren escuchar, pero creo que lo más importante que me gustaría destacar en este momento, que cuando las partes deciden someterse a algún procedimiento de mecanismos alternativos, autocompositivos, sin que ellos estén conscientes, muchas veces ya llegaron a su primer acuerdo, es decir, a escucharse. A ver, ya es un paso, ¿no? Ya es un paso para no irnos a un proceso jurisdiccional, sí, que sabemos que es muy desgastante, pero voy a escuchar por qué me estás invitando para este procedimiento. Entonces, en estas etapas, pues los valores de la primera etapa es la introducción, que es muy importante porque la persona facilitadora, lo voy a decir genérico por cualquier mecanismo, es como que un momento donde se presenta, le refiere que es la persona asignada si está en un centro público y si es en un centro privado, pues bueno, también se presenta, les habla de todas las ventajas, los beneficios, los principios, porque hay principios que rigen obviamente estos procedimientos y también les habla que si ellos llegan o les comunica algún acuerdo, pues este convenio tiene efectos de cosa juzgada y esto les va permitiendo que ellos puedan tener pues un ambiente diferente. La verdad es que sí es
Es totalmente la experiencia, por así referirlo, de resolver un conflicto a través de estos mecanismos alternativos, que más adelante vamos a hablar un poquito más de las características, de las técnicas, de las herramientas, a irse a un proceso jurisdiccional que el ambiente es totalmente diferente. Y creo que Tenso, ¿no? exacto, y en estas etapas una de las responsabilidades que tiene la persona facilitada es crear esa atmósfera de confianza donde las personas pues se sientan a gusto, Se sienten seguras, ¿no? Incluso. que se sientan seguras y que no exista tanto desgaste, ¿no? Que muchas veces hay en los procesos jurisdiccionales. Y luego viene la etapa de la narración, que esa es una etapa totalmente crucial y muy significativa porque ya es el momento donde las partes empiezan a expresar, empiezan a narrar todo lo que es pues su conflicto, y entonces empieza ya ahí a tenerse este diálogo y el mediador se vuelve un orquestador, ¿no? de ese relato de cada una de las partes, y así sucesivamente se van a las etapas que te comenté hasta que ya se concluye, y no necesariamente se concluye a veces por convenio, pero si se concluye con un convenio pues ya se redacta y entonces sería como el cierre de estas etapas. Y en este sentido, ¿nos podría comentar prácticamente cómo se desarrolla una sesión de mediación? Es decir, ¿quién la lleva a cabo? ¿Cómo se inicia? ¿Quiénes participan? ¿Cuántas personas? ¿Hasta qué tiempo se puede prolongar pues una sesión de mediación? Perdón, una mediación. Sí, mira, para que una persona que ahorita que nos están escuchando y les interesa y se encuentran en un conflicto y quieren solicitar el servicio de mecanismos alternativos, lo pueden hacer a través de un centro público de cualquier entidad federativa o del Poder Judicial de la Federación, y pueden hacer esta solicitud ya sea verbal, escrita o en línea. Son las 3 maneras de solicitar el servicio que también se prevé ya en la ley general. Y bueno, pues ahí se les asigna, una vez que ya la persona solicita el servicio, pasa a una área donde esta persona tiene varias denominaciones, tiene que ver si es susceptible de someterse a algún procedimiento de mecanismos alternativos. Aquí pueden pasar 2 escenarios, una que sí sea susceptible, y si es susceptible de que se pueda resolver su conflicto, entonces ya inicia, ¿no? Se abre el expediente, y lo único que necesitan para abrir expediente, y esto es en todos lados, no habría por qué existir más requisitos, y también son los requisitos que prevé la ley general, y que además las leyes locales tienen que armonizarlas con la ley general, es el nombre completo de la persona a quien va a invitar o persona, dependiendo si es una o ambas o más personas, el domicilio a donde se les va a mandar la invitación. También es importante que puedan dejar algún número telefónico, algún correo, porque muchas veces lo ideal es entregar la invitación, ¿no? De manera personal para poder hacer esta labor de convencimiento, porque uno de los principios que rige estos mecanismos alternativos es la voluntad. Es decir, no se puede obligar a las personas a que tengan que resolverse a través de los mecanismos alternativos. Sin embargo, creo que es uno de los principios también muy relevantes y significativos, porque cuando hay voluntad, entonces se resuelve, pero la raíz de ese conflicto, la gente queda satisfecha, se compromete. Entonces creo que este es uno de los pilares importantes para que la gente o los abogados o las abogadas sepan que cuando hay voluntad, pues hay todo el interés y toda la intención de resolverlo de la mejor manera, y entonces existe un compromiso genuino. O sea, asumo la responsabilidad de que hay un conflicto primero, que asumo la responsabilidad de que existe un conflicto, que ambos somos responsables, porque en un proceso jurisdiccional la filosofía es ganar-perder. Sí. Y la filosofía o el enfoque de los mecanismos alternativos es ganar-ganar. Entonces, cuando las 2 personas asumen la responsabilidad de que ambas contribuyeron o que dejaron que el conflicto, ¿no? escalara, entonces asumen esa responsabilidad, se comprometen, y cuando llegan a acuerdo se cumplen. Y las estadísticas yo lo hablo con toda libertad, y pueden pedir a través de transparencia en el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Hidalgo, y seguramente aquí en Tlaxcala, porque estamos en constante comunicación con todas las personas titulares para homologar. Ese fue el espíritu de la Ley General, de poder dar un servicio de calidad, pero la mayoría de los asuntos que se resuelven por convenio se cumplen, salvo por alguna circunstancia se llegan a incumplir, pero todavía existe la posibilidad de remediar ese asunto. Entonces hay muchas como posibilidades para que, si no se cumple por cualquier circunstancia ajena a ellos, es muy poco el porcentaje, yo diría mínimo, que se incumple
por irresponsabilidad de una de las partes. Pero como el procedimiento, como ya hablamos un poquito de todos estos beneficios, entonces ya una vez que las personas acuden, que es susceptible de mediar, se entrega la invitación. La ley general refiere que tenemos 5 días. Una vez que se solicita y es susceptible de someterse a algún procedimiento, se tiene que entregar la convocatoria, así dice la ley general. En algunos estados se llama invitación, otros notificación. Se entrega, tenemos 5 días. Y una vez que se entrega la invitación por los medios que comenté, que puede ser por WhatsApp, por algún medio electrónico, ya en esos 2 documentos, en la solicitud de trámite y en la invitación o en la convocatoria, viene el día y la hora de la sesión de mediación. Entonces ya se presentan a esta sesión conjunta y ahí quien los atiende es la persona facilitadora. Ella es la encargada de aplicar estos mecanismos. Ahora, ¿cuántas personas pueden participar para resolver un conflicto en estas sesiones? Mira, pueden participar todas las personas que son parte del conflicto. Pueden pasar varias situaciones. Cuando llega la persona a solicitar, quizás menciona solamente a una persona y se abre el expediente con esa persona y se lleva a la primera sesión de mediación o conciliación, pero en ese momento quizás salen otras personas que sí son parte de ese conflicto. Entonces se pueden invitar a las personas que son parte del conflicto. No pueden participar en estos procedimientos personas que no son parte del conflicto. Entonces no hay un límite, al contrario, creo que es importante que todas aquellas que sean parte pues puedan participar, y prácticamente en asuntos familiares, en asuntos ya de familias, ¿no? que necesita la participación de todos los hermanos o hermanas, alguna situación del cuidado del papá, de la mamá, o ponerse de acuerdo en cuanto el tema del sucesorio, pues sí se requiere que estén todas las personas que son parte. En los asuntos vecinales, muchas veces los comunitarios, en algunos asuntos de deuda, pues no, prácticamente es la persona, los dos involucrados, en arrendamiento lo mismo. Entonces, dependiendo de la naturaleza del conflicto de cualquier materia, pueden participar, no hay un límite. ¿Y hay, maestra, un límite de sesiones de mediación? No, la verdad es que no lo hay, pueden ser las sesiones necesarias. Mira, antes de que se publicara la ley general, en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, no teníamos como un término para que se concluyera el expediente. Actualmente con la ley general sí, la ley general de mecanismos alternativos refiere que se debe de resolver el conflicto en 3 meses. No indica las sesiones, no importa las sesiones, en 3 meses. Sin embargo, también hay un artículo que refiere que si las personas, por alguna razón, en esos 3 meses siguen dialogando, no han resuelto su conflicto y requieren de más tiempo, sí pueden solicitar la ampliación de esos 3 meses hasta 6 meses. Sin embargo, por la experiencia, creo que no perjudicó el que se pusiera ese término. La verdad es que en estadística, en números, un asunto familiar se concluye muchas veces en 3 meses, 2 meses, puede ser hasta 6 meses cuando ya se complica un poquito por las circunstancias, por asuntos civiles, mercantiles. A veces se resuelven en una sola sesión, en 2 sesiones. Creo que son una de las características cruciales e importantes de mencionar. Nos gustaría, maestra, con todo esto que nos está comentando respecto a los problemas que pueden resolverse, de qué forma, ya de una manera más específica, nos gustaría conocer qué importancia tiene la comunicación como esta herramienta para transitar de una postura adversarial a una colaborativa. Mira, yo creo que la comunicación, híjole, sí tendremos que tener como esta perspectiva que la comunicación es la raíz de todas las relaciones humanas. O sea, hay un axioma que refiere Paul, este autor, que es uno de los pioneros de la teoría de la comunicación humana, y él habla de este axioma que es imposible no comunicarnos. Y cuando las personas que les ha interesado ser personas facilitadoras, que se han capacitado, que están especializadas, o la misma gente se percata en los procesos de mediación o conciliación, porque también son procesos cognitivos, es decir, que no solamente se escuchan. Hay 3 componentes bien importantes, y creo que esto también les va a interesar a las personas, y esos 3 componentes que nos podemos comunicar de manera digital, de manera analógica o contextual. Y la digital es también conocida como la verbal. La analógica es no verbal, y la contextual pues es importante todo el contexto, las creencias, ¿no?
las tradiciones, los usos y costumbres, conocerlos, pues también es una forma de comunicar. Pero hay varios estudios, pero muy importantes, donde refiere que nos comunicamos, el 93% de nuestra comunicación es no verbal y solamente el 7% es verbal. Entonces imagínense la importancia de poder saber comunicarnos, pero no solamente de una manera escrita o en palabras, porque a veces el poder de las palabras puede lastimar mucho a una persona y sin embargo su forma de comportarse es distinta. Entonces creo que el que podamos leer como personas facilitadoras la comunicación del cómo ellos, cuál es su actitud, cómo transmiten la información, cómo perciben los relatos, cómo es su narrativa. Entonces creo que la comunicación es la base y para poder hacer como como usted dice, de lo colaborativo a lo adversarial, pues es prácticamente primero tener una comunicación con uno mismo, conocernos a nosotros, poder tener esta contención, gestionar nuestras emociones para posteriormente yo vincularme con los demás desde una comunicación amorosa que yo puedo tener, y esa va a ser la comunicación de respeto, de legitimar a la otra persona. Pero si yo no tengo una comunicación conmigo misma, difícilmente me voy a comunicar de manera colaborativa, armónica o genuina con la otra persona. Si yo estoy enojada conmigo misma, yo tengo muchos temas que no he atendido, yo soy violenta conmigo mismo, por lo tanto voy a ser violenta con otra persona. Entonces creo que sí es también una forma de generar conciencia, de poder tener un enfoque más colaborativo que adversarial, es estar más en armonía con nosotros y después con los demás. Creo que es el primer paso, porque esto me va a permitir también escuchar al otro, y escuchar es una forma de también, es un acto de amor. Escuchar es un acto de amor. Entonces cuando tú escuchas a la otra persona hay este interés y esta intención. Eso nosotros lo sabemos como personas facilitadoras, pero es lo que le ofrecemos a la gente, que tenga ese espacio para escucharse, para que puedan gestionar sus emociones, puedan expresar lo que sienten sin ser juzgados, que puedan aclarar los malentendidos. La comunicación es este horizonte de posibilidades que te da para que puedan resolver de esta manera colaborativa y no se vayan a la violencia o adversarial. Y es que muchas veces sucede eso, ¿no? No estamos acostumbrados a leer, a escuchar, a interpretar las expresiones de los demás, estamos a la defensiva o viceversa, ¿no? Soy alguien que a lo mejor no se sabe expresar y no quiere decir justamente que a lo mejor esté a la defensiva, ¿no? Solo no sé comunicar lo que estoy sintiendo. Y creo que esa es la gran labor que están haciendo en la actualidad los facilitadores y también los responsables de los centros estatales de mecanismos alternativos de solución de controversias en todos los estados. Maestra, ¿nos podría compartir de forma breve en qué consisten las técnicas pues que se utilizan dentro de la mediación? Claro, con toda su experiencia que tiene, a lo mejor cuáles son estas técnicas, pero también cuáles le han servido a usted en el tema práctico. Sí, mira, creo que estas técnicas y que van como muy de la mano con las herramientas de comunicación, quizás voy a poder hablar un poquito de ambas. Y una de las técnicas que creo que importantes que debe de tener una persona es justo lo que hablamos hace rato, una escucha activa, ¿no? Hay varias formas de cómo nos expresamos, varias formas de cómo nos comunicamos, cómo escuchamos. Nada más voy a hablar de tres muy indispensables, que hay una escucha selectiva, una escucha pasiva y el escucha activa. La escucha pasiva es improductiva totalmente y la escucha selectiva es cuando solamente yo quiero escuchar lo que me conviene, ¿no? Y entonces ya de ahí viene la disfuncionalidad, ¿no?, de la comunicación. Y el escucha activa, esa es una de las técnicas que debe de tener la persona facilitadora, porque la escucha activa es un proceso psicológico, es decir, que pongo toda mi atención en la persona que está narrando, en la persona que está expresando, en la persona que está contando su relato. Y entonces el tener yo toda la atención con mis 5 sentidos, justo voy a estar yo decodificando de una manera muy respetuosa, leyendo el lenguaje, pero no solamente de sus palabras, sino también de su postura, de sus movimientos, del tono de voz. Creo que eso es indispensable. Otra de las herramientas importantes o técnicas es el parafraseo. El parafraseo nos permite que una vez que la persona facilitadora escucha la narrativa o el relato de una de las partes, le regresa la información, pero retoma mucho la emoción.
porque necesitamos que en el proceso de mediación o conciliación, que también creo que es algo muy, muy importante que lo sepan, y por eso es creíble que la gente sí logra cumplir sus acuerdos, que no solamente es un proceso más, ¿no? O sea, sino que hay un aprendizaje significativo entre ellos. Ellos también aprenden ya a escucharse, aprenden a dirigirse de otra manera. Entonces, cuando alguien refiere en una mediación, sabe que yo me siento molesta porque esta persona, pues en lugar de que platique conmigo, me avienta la basura en mi casa, no sé, un ejemplo así vecinal, y que cada día más se va complicando, va en escalada. Y entonces, cuando la persona mediadora le regresa la información, le dice: señora, por lo que usted en este momento refiere, para usted es molesto que la señora pues esté dejando la basura en su lugar. Es así, y confirmas la información. Y entonces haces que la otra persona escuche pues que está molesta, y eso no quiere decir que esté en contra de la señora, sino que ya le está generando, ya es incómodo esta convivencia porque no están respetando sus lugares. Entonces el parafraseo, retomas la emoción y además recabas la información más importante y relevante y con sus mismas palabras. Otra de las técnicas es la reformulación. La reformulación es muy importante porque hay personas que expresan obviamente todo su enojo, la posición en la que van, y entonces el mediador, a través de una reformulación o un reencuadre, que es como un sinónimo, regresas la información pero limpias el lenguaje, es decir, el lenguaje negativo. Entonces, lo que quiso decir es esto, o sea, en lugar de quitas lo negativo y a lo mejor refieres la preocupación que tiene en ese momento o lo más interesante, y eso también ayuda para que las posiciones vayan bajando. En la experiencia puedo poner así un ejemplo muy rápido de cómo es esta dinámica de la comunicación y a través de estas herramientas. Es que cuando están las dos partes, por el enojo, la posición en la que se encuentran, ya no se quieren escuchar. Están a la defensiva y hablan mucho su lenguaje también corporal. A lo mejor una de las partes está narrando, la otra parte es en su momento solamente de escuchar, pero además no la quiere escuchar porque está enojada, pero sí está hablando mucho del lenguaje corporal cuando la otra persona expresa. Entonces, cuando yo como mediadora, que aquí tengo a las dos partes, escucho una de las partes, le regreso la información con una técnica, un parafraseo, o con una reformulación, o con un resumen. A veces no es necesario regresar, ya te dijo mucha información y haces resúmenes como una síntesis, para que vayamos aclarando temas, ¿no? Ya vayamos como la clarificación de intereses y necesidades. Entonces, cuando tú ya le regresas la información, la otra parte te está escuchando a ti, pero al final es escucharlo a él. Entonces ahí es como el arte que se va dando en esta orquestación. Yo siempre he dicho que la persona orquesta sí, porque los va llevando para que ellos llegue un momento donde ya el mediador, de manera natural, deja que las personas empiecen ese diálogo, porque lo van construyendo. La verdad es que no todos tenemos esta capacidad de poder tener estos diálogos más genuinos, más armónicos, mucho más asertivos. Los llevamos a que sean más asertivos, es decir, que expresen realmente lo que sienten. Otra de las técnicas son las preguntas. A veces las personas te dan mucha información y necesitas hacer, no sé, una pregunta más específica. A lo mejor la señora te dijo que tiene varios hijos, que estudian en las escuelas, están viendo un asunto familiar, y entonces haces una pregunta: señora, usted me acaba de decir que tiene varios hijos, ¿me podrá decir cuántos hijos tiene? Es una pregunta cerrada, porque yo necesito saber cuántos hijos y las edades. Entonces las preguntas pueden ser preguntas abiertas. Habrá gente que no te exprese tanto, como bien lo comentas, entonces es una pregunta abierta para que te dé más información porque no tienes mucha información. Puede ser una pregunta reflexiva, porque quizás es importante, por lo que tú te percatas como persona facilitadora, que ellos reflexionen. Entonces, como la persona, una de las técnicas es mantenerse totalmente imparcial, neutral, ¿no? Y tú no puedes decirle a la persona: a ver señor, usted tiene que entender, o no entiende no, tú tienes que, a través de las herramientas de estas técnicas, llevarlos a que ellos lleguen no solamente a escucharse, sino a comprenderse. Ya escucharon, para quienes nos están viendo en este programa, pues cuáles son estas técnicas y estas herramientas tan importantes que deben tener los mediadores. Hablamos en resumen
de la escucha activa, la escucha pasiva, la escucha selectiva, el parafraseo y también esta reformulación, ¿no? Para poder tener una sesión, porque como lo acaba de mencionar, maestra, creo que al final los facilitadores son los que van llevando todo, Sí. ¿no? Es como el mar cuando están las olas, tratar de que esta intensidad pueda bajar para que se pueda transitar a una buena conversación Así y es. encontrar esta solución que muchas veces está ahí, pero entre el coraje, la discusión, el no entenderse, pues no las vemos, ¿no? Y en este sentido, maestra, nos gustaría que nos pudiera comentar en qué momento se puede utilizar el caucus. Mira, el caucus es una... Bueno, ¿y qué es para el los que no caucus saben? es una técnica, obviamente, que le ayuda a la persona facilitadora cuando él se percata en las sesiones de mediación o conciliación que una de las partes no está en condiciones de seguir dialogando o también hay alguna asimetría de poder. Entonces, recordemos que uno de los principios y sobre todo que debe tener la persona facilitada es que las dos personas se encuentren en esta igualdad, ¿no? En la igualdad para poder dialogar, y también se percata que una de las partes cuando se toca algún tema no quiere expresar, como que lo evade un poco porque a veces la manera como nos comunicamos también es ser evitadora, y entonces se va percatando. Creo que la persona facilitadora también es un agente de realidad y va a tener que tener esta capacidad de respuesta ante estos mensajes que están mandando las partes, y requiere estas sesiones individuales. Realmente el caucus es tener sesiones privadas e individuales con una de las partes o con cada una de las partes. O sea, sí se puede de manera independiente. Sí se puede de manera independiente cuando la persona afectada se percata de todas estas, de lo que le acabo de comentar, y entonces el caucus ayuda para que la persona ya en una sesión individual o en una sesión privada entonces tenga la oportunidad de expresar algo que no quiso expresar, o que la otra persona se enterara, o que no estaba preparada, o decir información que no se atreve a decirlo ahí en ese momento. Entonces eso ayuda para que la persona facilitadora trabaje de manera individual, de manera privada con las partes, y prepararlos nuevamente, poner las condiciones propicias para volver a agendar una sesión conjunta. Eso puede ayudar mucho para que ya regresen y otra vez ya empiece la comunicación entre ellos. Y también no en todos los poderes judiciales, en el estado de Hidalgo sí tenemos el área de psicología. Entonces, en una sesión privada, una sesión de caucus individual, también la persona afectada se percata que ella le expresa en esa sesión que la verdad emocionalmente no se siente bien, que quisiera también trabajar esta parte, le ofrece el área de psicología, y si la persona acepta, entonces lo canaliza al área de psicología, se suspende el procedimiento, le dice a la otra parte que la persona, obviamente con su autorización, le refiere que no está en condiciones de seguir con el día, que sí que llega a un acuerdo, pero que en ese momento no está en condiciones para seguir con este procedimiento con el dedo, se suspende. También se le dice a la persona que sí está de acuerdo, se va a las sesiones. En ocasiones ya la psicóloga o el psicólogo, cuando están con ellos, si es necesario invitar a otra parte también, y ya una vez que terminan el proceso de psicología regresan también al procedimiento. Entonces el caucus es una técnica muy muy importante. Qué interesante lo que nos acaba de comentar, y bueno, sobre todo en esta parte que mencionan de Hidalgo, de este procedimiento que se lleva a cabo para poder preparar ambas partes, ¿no? Para propiciarles un escenario más, a lo mejor tranquilo, justo un espacio más pacífico, ¿no? Donde ambos ya se sientan en las mismas condiciones de poder expresar o dialogar. Y en este sentido, ¿nos podría compartir cuál considera que es la clave para que se tenga éxito en una mediación? Ya hemos hablado mucho, Sí, claro. sí, pero mira, yo creo que el éxito, hay muchísimos, como bien lo dice, pero uno de los pilares creo que sí es la selección de las personas facilitadoras. O sea, si no tenemos a las personas facilitadoras, número uno, que tengan esta vocación, porque vocación viene del latín vocatio, que significa llamado interno. Si no tiene este llamado interno, difícilmente va a poder lograr que las personas en un proceso de mecanismos alternativos, además de que puedan resolver su conflicto, exista este proceso cognitivo, esos aprendizajes significativos, y que realmente se resuelva la raíz del conflicto. Creo que esto es el éxito de las mediaciones, porque en un proceso jurisdiccional termina
el conflicto que ellos en ese proceso mostraron. Y muchas veces no es el conflicto real, sino que fue construido en el camino. Y en ese camino estuvieron terceras personas, que pueden ser abogadas, abogados, familiares, donde ellos a través de pruebas, y muchas veces las pruebas son manipuladas, muchas veces se inventó mucha información y siempre va a ganar una persona. Pero hemos tenido testimonios de gente y la historia nos ha dado ya la respuesta, pues que sí se concluye un asunto jurisdiccional, pero no la raíz, y la persona muchas veces que ganó no se siente satisfecho, porque en el fondo él no trabajó realmente, no esa parte emocional o siempre va a haber esa vocecita que te va a estar diciendo todo lo que hiciste para ganar, o muchas veces de hacer cosas con tal de no dar alimentos. O sea, se pueden presentar tantas cosas que a veces afectamos a las niñas, a los adolescentes, a las personas. Y el éxito de aquí de la mediación es por eso, que la persona facilitadora, al tener esta vocación de servicio, tenga esta preparación, esta especialización, los lleve a concientizar a las personas, los lleve a que ellos les regrese esa potestad de que ellos resuelvan ese conflicto, que la gente pueda percibir ese espíritu de servicio que tienen. Y actualmente con la ley general, que creo que el espíritu de la ley general era homologar, ¿no?, varios procedimientos. El año pasado, a través del Consejo Nacional, se aprobó la matriz del perfil de la persona facilitadora. Y entonces es importante que todos los centros públicos de toda la República y del Poder Judicial de la Federación y también de los centros públicos, privados, realmente existe un proceso de selección donde se pueda seleccionar, capacitar, evaluar y certificar a las personas que van a generar un compromiso para que esto funcione. A mí me preocupa actualmente dos temas. Ya a lo largo de casi 30 años, actualmente hay gente que, bueno, pues como ya esto es más conocido, ya tenemos tesis donde ponen un mismo plano constitucional, tenemos el artículo 17 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, donde, bueno, pues ya ponen un mismo plano constitucional, ¿no?, como acceso a la justicia y derecho humano a las personas, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos. O sea, ya no es como para descargar trabajo a los juzgados como algo alternativo, no, es una vía que tiene la misma dignidad y está en el mismo plano y que funciona. Entonces, pero esto funciona, y el éxito que tú decías es porque las personas facilitadoras asumen la responsabilidad, son gente muy especializada que además tienen el perfil. Y en este perfil estamos hablando de personas que sean tolerantes, personas que sean empáticas, personas que tengan la capacidad al cambio. A mí cuesta mucho trabajo ver una persona facilitadora que ya tiene una certificación, un documento, y entonces se enfrenta a algún conflicto en su comunidad, con su familia, con sus compañeros. Que tenga conductas agresivas. Y entonces, que no entonces él no sea un pacificador. Entonces eso es preocupante porque no se está seleccionando a las personas. Esto tiene que ser por añadidura. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Pero si yo tengo el perfil y además ya me seleccionaron, tengo una capacitación, un entrenamiento, conozco ya las herramientas, ya no desconozco, ya descubrí mis talentos, porque en una capacitación van descubriendo algunos talentos, a lo mejor ya tienes algunas habilidades, pero no conocías el nombre. A lo mejor yo tenía la habilidad de hacer preguntas circulares, ahora sé que se llaman así, pero antes pues no tenía esa idea. Y porque además el marco de una escucha activa es la empatía. Entonces, sí son los grandes retos. Y el otro éxito también pudiera ser, además del recurso humano, que son las personas facilitadoras, que para mí es crucial, son los recursos materiales. Necesitamos poner las condiciones propicias para que las personas se sientan en un ambiente de confianza, y las características que necesita una persona facilitadora no se requiere de tanta inversión, pero sí de mucho detalle que nos genera un ambiente más armónico. Por ejemplo, una sala, que es una herramienta de la persona facilitadora para un éxito de una mediación, es una mesa redonda, y que esto permite que el diálogo esté en esta sintonía, que esté en esta resonancia significativa entre las personas, y tenemos que sean espacios amplios, con ventilación, colores neutros, todo significa, todo comunica. Entonces tenemos las plantas. Para nosotros una planta
pues no es de adorno, como en las oficinas, sino es un ser vivo que nos comparte su energía. Y entonces todos estos elementos o recursos ayudan para que la persona facilitadora ponga estas condiciones para que la gente en 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas, estén dialogando. Lo que no sé si te ha pasado o les ha pasado, quienes nos escuchan que va a una institución pública, híjole, desde que llega se siente un ambiente tenso, súper tenso, y además la persona que me recibe, servidora pública, o sea, no amable, ¿no? Sino ya a la defensiva, y entonces eso también genera desconfianza, enojo, y no permite. Entonces sí creo que el éxito primero es tener los recursos humanos, materiales, pero de manera complementaria. ¿Por qué? Porque puedes tener un muy bonito edificio, un muy bonito centro público, y las personas no tengan el perfil, y los perfiles tienen que ser desde la persona que recibe a la gente, no solamente la persona facilitadora, sino la persona que recibe a la gente, porque es el primer filtro. Y entonces en Hidalgo lo que hacemos es que certificamos o capacitamos a todas las personas que forman parte de un centro público para que también se genere pues este ambiente. Entonces creo que ese es el éxito, y sobre todo también la capacitación constante, la especialización, y sobre todo que puedan existir procesos o mecanismos o sistemas de evaluación que la gente pueda evaluar. En Hidalgo todos los días nos evalúa la gente que participa en un procedimiento de mediación, donde podemos darnos cuenta si la gente, cómo se enteró del procedimiento, si la persona facilitadora fue totalmente imparcial, si llegaron a un acuerdo, si recomendarían el proceso. Entonces creo que también ese es el éxito, que la persona facilitadora también se motive, que también podamos también a ellos legitimarlos, darles también esos espacios, porque pues todos los días también están escuchando. O sea, ser persona facilitadora no es cualquier cosa, pero creo que eso por ahí podemos empezar del éxito. Prácticamente es todo el sistema un poco similar a una política pública, porque llevas desde la implementación a la evaluación, la retroalimentación, que es lo que están haciendo ustedes con esta evaluación que tienen nuestro reconocimiento, maestra. Y acabo de hablar de algo importantísimo, ¿no? Los espacios tienen que ser adecuados, pero lo más importante es la persona que va a facilitar este diálogo, esta resolución de conflicto. Y en alguna ocasión tuvimos un invitado que nos hablaba también sobre eso en alguna capacitación, y mencionaba, ¿ustedes quiénes creen que sean los perfiles más aptos para ser un facilitador, no? Y en esa sesión preguntaba, ¿cuántos no abogados hay aquí, por ejemplo, no? Levantaron la mano 2 personas y dijeron, no, pues somos psicólogos, pero estamos interesados en el tema de la mediación, por ejemplo, ¿no? Y él decía, pues déjenme decirles que muchas veces los psicólogos, los sociólogos, son quienes cuentan ya con estas herramientas que tiene que desarrollar un mediador. Dice, ¿por qué? A lo mejor no conocen de leyes, pero han desarrollado habilidades muy importantes de un facilitador. Dice, porque él decía, ¿no? Yo soy abogado, dice, yo como abogado por la misma trayectoria académica me he acostumbrado a un perfil más cerrado, así lo dice la ley y así se hace, ¿no? Y en realidad pues un mediador tiene que tener más capacidad, y a veces es más fácil que un psicólogo pueda transitar y estudiar el tema de la normatividad para ser un buen mediador, ¿no? Pero bueno, ya lo dijimos, quienes estén interesados, de hecho aquí en el Poder Judicial se está llevando a cabo pues este curso, ¿no? Para mediadores, y es importantísimo que cada uno pues incluso se evalúe a sí mismo de, tengo estas habilidades, las puedo desarrollar, tengo el interés, de verdad quiero aprender, quiero dedicarme a ser mediador, porque es importantísimo. Cuando dicen que el que dirige no dirige bien, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, esa importancia de capacitarse, de aprender, de seguir pues analizando todas las técnicas, ¿no? Y practicarlas, que es lo más importante. Así es. Maestra, nos gustaría que desde su experiencia nos pudiera comentar cómo es que se garantiza la imparcialidad y la confidencialidad en los procesos de mediación y conciliación, que es algo en lo que yo creo que los ciudadanos que acuden o los justiciables pues, a veces requieren esta seguridad, ¿no? Sí, yo creo que también ya que hablamos un poquito del perfil, es importante la ética de la persona facilitadora, porque muchas veces pueden pasar varios aspectos para no garantizar estos principios, sobre todo el de imparcialidad o el de voluntariedad o el de confidencialidad. O sea, hay personas que
la gente por alguna razón manifiesta que no quiere continuar y la persona mediadora si trae como el tema de que lleguen a un convenio, de que no se vaya, de que empiece como esta desesperación, los obligue a firmar, los obligue a que participen. Creo que eso no es lo correcto, porque seguramente la gente no va a quedar satisfecha y sobre todo no va a haber un cumplimiento de ese convenio. Entonces sí creo que es la ética de la honestidad, y hay asuntos también que quizás la persona facilitadora conoce alguna de las partes, y entonces si lo conoce va a ser muy difícil que él pueda garantizar la imparcialidad o pueda garantizar todos los principios porque se incline con una de las partes. Para que él pueda garantizar tendrá que ser honesto y referir que no puede llevar ese asunto en virtud del vínculo que tiene con esa persona. Otro para garantizar es pues el trabajo interno que debemos de tener, cómo tenemos que aquietar nuestra mente en el momento que estamos escuchando cada una de las partes, porque mi atención debe ser totalmente, mi responsabilidad es creerle a la persona, ¿no? Y trabajar con las herramientas pues para que ellos dialoguen. Pero yo no puedo, por ejemplo, que te estoy escuchando y de repente yo internamente estoy diciendo, no, yo no lo creo. Está mintiendo, está exagerando. Eso no te va a permitir que seas imparcial, que no tengas favoritismos. Otro puede ser que a lo mejor el asunto se asocie con un asunto tuyo y entonces sea una distracción para ti, y también no garantices la aplicación de principios. No sé, a lo mejor te tocó un asunto familiar donde es muy parecido a lo que estás viviendo, y entonces escuchas a la persona y entonces piensas que estás escuchando a tu esposo, a tus hijos, y eso te puede bloquear. Entonces sí creo que es importante la ética de la persona facilitadora y la honestidad y los valores que rigen, y pues nuevamente seguimos como el tema de la parte para trabajar internamente. Y ahora, ¿cuáles son estos beneficios que ya hemos hablado pues a lo largo de este programa, pero a lo mejor de manera un poco más detallada? ¿Qué beneficios tiene la justicia alternativa en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, ¿no? Bueno, sobre todo con todos los casos también que se presentan de diferentes, donde se involucran a niños, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes. Sí, mira, son muchos los beneficios. Uno de los beneficios me parece importantes es el tiempo y los costos, ¿no? O sea, en un proceso jurisdiccional, en un asunto civil, familiar o mercantil, te puedes llevar años, y la gente a veces no continúa por el desgaste, tanto emocional como económico. Y en uno de los beneficios acá en justicia alternativa, en mecanismos alternativos, pues no hay un desgaste emocional como lo llevas en un proceso jurisdiccional. Además, el procedimiento, si es en un centro público, es gratuito. Si es en un centro privado, también te cobran, pero bueno, tienes la garantía que la persona que ya tiene la certificación como persona facilitadora también te dé el mismo servicio y aplique los mecanismos con los mismos principios, con las mismas metodologías, porque están certificados por los centros públicos de los mecanismos alternativos. Otro de los beneficios es que pues también las personas pueden ser escuchadas, que no solamente la solución de ese conflicto, que puede ser a través de un convenio, que es que ellos construyeron ese convenio, o la resolución de una jueza o un juez, donde pues va a ganar la persona que haya, ¿no?, tenido todas las pruebas para que la persona juzgadora pues tenga todos los elementos y las personas no queden satisfechas. Entonces, actualmente, con todos los cambios y con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues afortunadamente se contempla que las personas no solamente antes de iniciar un proceso jurisdiccional, sino una vez que ya iniciaron el proceso jurisdiccional, tengan la oportunidad de poder solucionar el conflicto, y la persona juzgada o la autoridad judicial les dé la posibilidad de que sí lo puedan solucionar y se pueda suspender la audiencia, se pueda darle la oportunidad a las personas que puedan solucionarlo a través de esto. Y voy a poner dos ejemplos quizás para ver también la diferencia. Los asuntos extrajudiciales es antes de iniciar un proceso jurisdiccional, y los asuntos intrajudiciales es que ya inició un proceso jurisdiccional y bueno, pues todavía lo pueden resolver. Uno de los beneficios también es que si se resuelve ya una vez en el proceso jurisdiccional, le ingresan el convenio o lo examina la autoridad judicial, en este caso es la persona juzgadora, y si no es contrario a derecho, lo aprueba y lo eleva a cosa juzgada.
Entonces esos son los beneficios impresionantes que puede tener. Y ahora con los nuevos retos que vamos a hablar un poquito, la justicia restaurativa en materia familiar, que también ya lo mencionó el código. Pues ya hablamos mucho acerca de los beneficios, maestra. Agradecemos mucho el que nos esté compartiendo toda esta información y toda esta experiencia. Y ahorita en el programa me di cuenta de algo y que creo que sí debe ser una característica que debe tener un facilitador, porque usted te estaba hablando y yo estaba sentando así, ¿no? Pero qué importante es que incluso el mediador pues controle la expresión corporal de su cuerpo, ¿no? O sea, de no estar pensando, ay, ya me quiero ir, ¿no? Sí tiene la razón y uno estar así con la cabeza, porque la otra persona puede interpretar el mediador le está dando la razón a mi otra parte, ¿no? Y optar por una conducta defensiva, ¿no? Cuando a lo mejor, pues, el mediador tiene que estar centrado en escuchar, ¿no? Por ejemplo. Pero nos gustaría que nos compartiera cuál es la importancia de informar a las partes sobre la posibilidad de poder acudir a estos centros de justicia alternativa y qué se busca con ello. Ya mencionamos un poquito, pero... Sí, yo creo que actualmente sí es muy importante hacer estas campañas, ¿no? Estas campañas, estas políticas públicas de manera transversal y no solamente ver o tener como solamente el conocimiento de la aplicación de estos mecanismos alternativos en procuración e impartición de justicia, sino ir más allá. Creo que la ley general también trae un mensaje tridimensional. En algunos estados también desde hace muchos años atrás han ofrecido la aplicación de estos mecanismos en el ámbito social, en el ámbito privado y también en lo público. El que podamos hacer estas campañas, pero sobre todo en algunas instituciones cruciales donde no tengamos que llegar a una capacitación para tener las herramientas o las técnicas de comunicación para ser una persona facilitadora por algún puesto, sino que sea desde la escuela. O sea, si nosotros fomentamos la cultura de la paz, la cultura del diálogo, la cultura del bienestar, desde preescolar, en donde a un niño a través de varias actividades, a través de círculos de paz, les puedas enseñar cómo tener una escucha activa y no una escucha pasiva, una escucha violenta, donde les enseñes a ser empáticos, donde ellos tengan espacios para también poder expresar, pues vamos teniendo una formación, ¿no? Cada vez que pueda abarcar a todos los contextos y podamos generar esta cultura del diálogo, que no necesariamente tengas que estar certificado, o sea, que tengas que tener las habilidades, las herramientas y que tú puedas resolver ese conflicto en tu comunidad y que no se requiera de un convenio, sino que sean acuerdos verbales, que exista nuevamente la confianza, el compromiso, poder también de alguna u otra manera fortalecer a la mediación privada, donde las personas que no tengan la posibilidad de esperar a lo mejor, porque va a llegar un momento como en el servicio público, que los centros públicos en mecanismos alternativos, por la carga de trabajo, ¿no? Que ojalá así sea, nosotros queremos más trabajo, que se vengan más para acá, y que a lo mejor las personas requieran solucionarlo, pues que acudan a una persona facilitadora, que también confíen en las personas facilitadoras, porque son personas certificadas por los poderes judiciales. Si los poderes judiciales están siendo responsables en respetar los procesos homologados, la matriz de las personas facilitadoras, el plan de evaluación, pues estamos también teniendo personas que puedan responder no solamente en lo público, sino en lo privado, y tener esta visión tridimensional y pues también aprovechar en este momento justo lo que usted comentó al Poder Judicial, a la nuestra presidenta Fanny de ahorita, que está en el proceso de certificación. Desde que platiqué y me invitaron, pues me percaté que afortunadamente sí es un proceso que está en concordancia con los lineamientos que expidió obviamente el Consejo Nacional y que están armonizados con la ley general. Entonces creo que es una responsabilidad que Tlaxcala, que el Poder Judicial está teniendo y que va a tener generaciones de estas personas facilitadoras privadas, y poder tener esta sinergia entre lo público, lo privado y lo social, y sobre todo tener creo que es la única manera y el beneficio de esta cultura del diálogo. Maestra, ¿existen algunos casos que no puedan llevarse a cabo a través de la mediación? Y bueno, ¿cuáles son las razones?
Sí, de hecho, aquellos asuntos que no sean, bueno, más bien aquellos derechos que no sean disponibles, pues definitivamente no puedes transigir o no puedes querer llegar a un acuerdo. No se pueden llevar asuntos donde exista violencia doméstica, también abusos hacia niñas, niños y adolescentes, o exista alguna asimetría de poder. En esos asuntos me parece que es radical que no se puede mediar. Entonces sí es importante también en el momento que van a solicitar el procedimiento, es la responsabilidad de que la persona quien recibe a la persona que va a solicitar el servicio sean derechos disponibles, que no afecte a terceras personas ni al orden público, para que se pueda abrir el expediente y sí tener cuidado con el tema de la violencia. Y en este sentido, ¿qué carácter, regresando un poquito, tiene el convenio emanado de los procedimientos de mediación? Mira, el convenio tiene el carácter vinculante, es decir, una vez que las partes ya llegaron a varios acuerdos y se materializa en el convenio tiene efectos de cosa juzgada, como una sentencia. Y entonces esa es la certeza jurídica de las personas. Al incumplimiento de ese convenio lo pueden ejecutar por la vía de apremio sin ningún inconveniente, es decir, ya va directamente a la ejecución forzosa, entonces sí es vinculante. Y en un juicio familiar, por ejemplo, ¿en qué momento la autoridad jurisdiccional debe hacer saber a las partes la posibilidad de que pueda acudir a un centro de justicia alternativa para llevar a cabo una conciliación, una mediación? Es decir, ¿sí se puede? Sí, mira, creo que desde el momento que es un derecho humano, el acceso a la justicia, de resolver conflictos a través de los mecanismos, creo que el servidor público, la autoridad judicial, en todo momento tendrá que ponderar. De hecho, en el artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares refiere que el sistema de justicia de impartición en materia civil y familiar se tendrá que ponderar en todo momento la solución de conflictos ante formalismos procesales. Creo que ese es un artículo crucial y pilar para que se tenga este conocimiento, pero afortunadamente el Código Nacional sí contempla la solución la solución de los conflictos en los diferentes juicios que se refiere. Por ejemplo, en el juicio oral sumario, sí habla que en la audiencia la autoridad judicial puede darles la oportunidad de que resuelvan el conflicto, se suspende la audiencia para que puedan acudir a un centro público y puedan resolver. En los juicios de oralidad civil, en la audiencia preliminar también contempla la posibilidad de que las personas puedan solucionarlo a través de un centro público, y también refiere que las secretarios judiciales puedan ellos, si las partes llegan en ese momento a acuerdos, puede ser una negociación entre ellos y un acuerdo, también puedan resolverlo. Y sobre todo en los juicios orales familiares, además de que contempla no solamente la mediación y la conciliación, que esto es algo bien importante en el nuevo código y los retos y desafíos, es que refiere a la justicia restaurativa. Ese ya es un tema también totalmente diferente, un tema que me parece que vale la pena también apostarle, porque además de que las personas de escucharse, de resolver su conflicto, existe una restauración. Siempre he pensado, y hay un aforismo importante que dice que una justicia que no restaura es una justicia incompleta. Y la justicia restaurativa es uno de los objetivos, restaurar los vínculos familiares, que las personas asuman la responsabilidad, ¿no? en temas familiares, para garantizar el derecho a las niñas, niños y adolescentes cuando tienen que ver en esos asuntos, y sobre todo que exista un plan de reparación integral, y ya lo contempla el mismo código. Y además los desafíos del código con la oralidad, con otras capacidades, otros retos para las abogadas y abogados, pues también creo que va a ser un buen momento que la gente, para que no se colapse el sistema, podamos primero agotar lo ideal, que creo que también es un tema de debate, pero pues muchos dicen que debió de haber existido el principio de procedibilidad, es decir, antes de iniciar todo proceso jurisdiccional de manera obligatoria tendrás que acudir, y ahí el debate es que no puedes obligar, más hay que hacer la diferenciación, es decir, es obligatorio, sería obligatorio, el principio de procedibilidad sería, que yo estoy de acuerdo que así sea, en algún momento me gustaría que así sea de una manera ya normativa, pero es obligatorio que acuda a una sesión informativa. Es decir, que la persona está informada, pero por la persona facilitadora. Porque aunque dice el código, aunque dice la norma, tendrás que garantizar ese derecho y hablarle, pero si no tienes la información indicada, si no le hablas de los beneficios, si no le hablas de las ventajas,
o nada más le dices tu autoridad judicial o a la persona, puede resolver sus conflictos a través, por esta, ¿no? ¿Quiere? ¿Sí? ¿No? Y ya entonces ya regresas, no. Es que la persona se le explique, le hables de las ventajas, que es gratuito, que del convenio. Y si la persona, una vez informada, decide no quiero solucionarlo, que continúe con su proceso. Pero si la persona, ya con toda la información que yo te aseguro, una vez que la persona sabe de todos los beneficios, prefiere solucionarlo por este medio. Entonces sí es importante como el poder llevarlos y aprovechar este código, que yo creo que está bien. O sea, sí pondera en todo momento la solución, nada más. Ahora el reto es que la autoridad judicial, todos los que son parte del proceso jurisdiccional, también trabajen de manera complementaria. O sea, no somos diferentes. Los centros públicos pertenecemos al Poder Judicial. Que como se sume, también ¿no? Que tenemos se que apoye. trabajar de manera colaborativa. Empecemos por nosotros, de manera colaborativa. Vamos a dar la oportunidad que ellos elijan. Canalízalos al centro público, deja que ellos escuchen. Si ellos no quieren, adelante. Y también dar la oportunidad a los abogados, que los abogados no piensen que les estamos quitando trabajo, que esto. No, o sea, porque nosotros no asesoramos. O sea, en el momento que la persona facilitadora se percata que no tendría que asesorarse, se le refiere que tiene que acudir con un abogado. El abogado puede llevar los asuntos, nada más que tiene que dejar que las personas resuelvan. Ellos están para asesorarlos, para todas las preguntas que tengan legalmente, pero quien tiene que resolver el conflicto es la persona. También hay oportunidad para que los abogados lleven a sus clientes a que resuelvan. Ellos pueden cobrar al llevarlos porque les está dando una alternativa distinta, pero una vez que llegan al procedimiento es gratuito, pero también también los abogados tienen que colaborar con nosotros. Bueno, tú ya llevaste a tu cliente, ahora deja que lo resuelva, por eso le estás ofreciendo esa oportunidad, y respetar también el tema de lo flexible del procedimiento, que no se ocupe tampoco el procedimiento de mecanismos alternativos para otras cuestiones. Creo que sí debe haber una corresponsabilidad de todos para que esto siga funcionando bien. Y ahora, ¿qué pasa con las declaraciones, con las propuestas, las aceptaciones de las partes hechas en un juicio familiar en el caso de que se pueda llegar a un convenio? Pues mira, como lo había comentado hace un rato, prácticamente el procedimiento de mecanismos alternativos, cuando ya se encuentran en sesiones, todo es confidencial. El expediente es de mero trámite, viene que se lleva a cabo una sesión de mediación. Pero ahí lo más importante son los documentos que se requieren para cuando llegan a algún convenio, no sé, algún acuerdo familiar, ¿no? Que ya un acuerdo de alimentos, de convivencia. Entonces tienen que presentar el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, tienen que presentar si hay bienes o si va a ser un divorcio, pues tienen que presentar la escritura si se va a hablar de los bienes. Y una vez que llegan a este convenio, pues ya si está en un proceso jurisdiccional, ahorita con el nuevo código, es la misma ruta de salida. Se le presenta al juez, el juez examina que está pegado a derecho, si está pegado a derecho se aprueba y entonces se termina el juicio porque lo eleva a cosa juzgada. Eso es en el caso ya de ahí, en el juicio intrajudicial, tienen esa misma certeza jurídica y al incumplimiento lo ejecutan. Y también el mismo Código Nacional habla de cuáles son estas rutas de salida o cuáles son los procesos para la ejecución de estos convenios en el incumplimiento. Y por ejemplo, en los casos de los extrajudiciales, cuando llegan a convenio, actualmente con la ley general, una vez que se registran en el sistema de convenios, adquiere el efecto de cosa juzgada. Esta pregunta que sigue me gusta muchísimo porque pues está con nosotros, ya lo había presentado la presidenta del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y es una pregunta que nos han hecho en algunos otros programas y que hoy tenemos la oportunidad de que usted nos la responda. Y es, ¿qué retos se enfrenta la implementación de la justicia alternativa, sobre todo en comunidades con poco acceso o poca cultura jurídica? Sí, yo creo que los retos son muy significativos. Volvemos a repetir lo que hace rato platicamos, pero es una realidad. O sea, la gente desconoce. O sea, desconoce realmente cuáles son los beneficios y no se acerca la justicia a las comunidades. Creo que uno de los retos es poder acercar a las comunidades y pueblos indígenas. La verdad es que nuestro país, y tendré que decirlo
muy orgullosamente, pero también motivando a todos los poderes judiciales que se le tenga que apostar a certificar a personas facilitadoras para que puedan llevar asuntos en mediación indígena. Porque mira, la verdad es que se valora mucho la forma como ellos resuelven de manera ancestral. Tienen una sabiduría ancestral impresionante, tienen sus normas, tienen un sistema normativo de cómo lo resuelven, pero hay algunos asuntos que tendrán que iniciar un proceso jurisdiccional. Entonces es importante que el Poder Judicial les diga a las personas, a las comunidades o pueblos indígenas, mira, antes de iniciar un proceso jurisdiccional, mejor agota la mediación indígena. En todo el país, el único Poder Judicial que garantiza el acceso a la justicia como derecho humano a las personas, comunidades y pueblos indígenas es el Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo actualmente es un precedente a nivel nacional e internacional por ofrecer la mediación indígena. El éxito de la mediación indígena, y lo comento sobre todo porque tenemos un modelo, siempre andamos buscando modelos de otros países, pero tenemos mucho talento en nuestro país. Creo que uno de los retos que tengo como presidenta del Consejo es visibilizar lo que tenemos en todos los poderes judiciales. Creo que todos los poderes judiciales, todos los centros públicos, hay personas privadas que tienen muy buenas prácticas, pero no son visibles. Necesitamos hacerlos visibles. El Poder Judicial inicia de Hidalgo desde su primera implementación con mediación indígena y no la conocían. Lo conocieron hasta que ya World Justice Project, una organización que volteó a ver a Hidalgo y que la verdad trabajamos prácticamente con ellos 2 años y participamos en un concurso mundial y que fue reconocido en channels que se llevó a cabo en Países Bajos, en La Haya. Se presentó y fue reconocido porque efectivamente, y el éxito de la mediación indígena es que las personas facilitadoras son de la comunidad, hablan la lengua y conocen los usos y costumbres. Entonces usted refería a algo bien importante y decía, se les tiene que poner un intérprete, ese es un derecho que tienen. Y aquí en mediación no necesitamos intérpretes, no necesitamos traductores, ellos mismos hablan la lengua y si la persona indígena no habla el español, se llevan las mediaciones en la lengua. Entonces ese es el reto, necesitamos formar a personas facilitadoras para que puedan llevar asuntos en las comunidades pueblos indígenas, que trabajen con ellos también. Que ellos que son ellos mismos quienes resuelven sus conflictos, ¿verdad? Porque aparte las comunidades no tan fácil te dan oportunidad, pero cuando saben que ellos son de la comunidad, que además pueden resolverlo, y siempre lo platico, hay un mediador indígena que se llama Héctor, y un panel que nunca se me olvida, dijo, yo soy bendecido porque además de que me pagan como servidor público, ayudo a mis hermanos de la comunidad. Y fíjate que hay allá en Hidalgo unos requisitos para ser persona mediadora indígena, no se requiere tener la licenciatura. Y actualmente el 80% ya lo tiene, porque se dio cuenta que era importante tener como herramienta, y entonces van preparando. Entonces es el reto de acercarlo y también de informar a las escuelas. Creo que tenemos que también desinformar, porque también ya hay mucha información en donde no es real, ¿no? También hay muy malas prácticas que se están haciendo con estos mecanismos alternativos, que también eso está generando pues en la gente, esto no funciona. Entonces creo que los retos es hacer campañas de difusión, sensibilizar a la gente, y como lo están haciendo ustedes a través de foros, de conferencias, de estos programas, creo que son los retos. Y aquí, bueno, qué importante para empezar, muchas felicidades al Estado de Hidalgo, al Poder Judicial de Hidalgo, a usted por impulsar pues estas prácticas sobre la mediación indígena. Creo que es importantísimo porque no hay nadie que entienda más a su comunidad que quien es parte de ella, ¿no? Así que nuestro reconocimiento, ojalá podamos replicar en otros estados pues esta vía no alternativa, sino esta forma de brindar un acceso a la justicia desde la comunidad. Y en este sentido pues también me permito hacer un corte comercial, porque aquí en el Poder Judicial de Tlaxcala contamos con las unidades de Ceja Móvil, ahorita las unidades de CEMASC. Estamos recorriendo varios municipios del estado. Usualmente priorizamos justamente los municipios que se encuentran más alejados, ¿no? Coapiaxtla, Tlaxcuatlan, Gatepec, para brindar esta vía para que puedan resolver sus conflictos. Y la verdad es que nos ha resultado muy bien porque la gente se acerca a preguntar, ¿no? Y justo con estos facilitadores, ¿de qué forma puedo resolver nuestros conflictos?
nosotros vamos como de primera instancia con los presidentes municipales, nos acercamos con ellos, con los de comunidad, les explicamos en qué consiste, van ciudadanas, ciudadanos, y me ha tocado, porque en algunos de estos eventos he estado presente, que la misma gente que va pasando dice, oiga, ¿y aquí qué se puede atender? O puedo platicar mi asunto, y eso es bien bonito, porque aparte, lo que mencionábamos al inicio, no necesitas trasladarte hasta un juzgado que a lo mejor les queda muy lejos de su comunidad, pues no pierden a lo mejor tanto tiempo en desplazamiento, pero tampoco en un tema económico, ¿no? Les ofrecen otra gama de posibilidades para poder resolver sus conflictos. Entonces, sí es bien importante que la gente que nos está viendo en casa, quienes están estudiando, pues volteen hacia la justicia alternativa, y qué mejor que el día de hoy, pues que contamos con la presidenta, ¿no? Nuestro reconocimiento nuevamente para el estado de Hidalgo. Y ya para ir cerrando este programa, nos gustaría que nos pudiera comentar cómo es que se protegen a las partes más vulnerables durante pues estos conflictos, estas sesiones que se desarrollan, por ejemplo, los menores de edad, personas en situación de violencia, dentro de estos procesos de mediación. Sí, yo creo que es primero como la responsabilidad que tenemos como servidores públicos es garantizar y respetar los derechos humanos. Yo creo que eso siempre tendrá que ser prioridad en la aplicación de los mecanismos alternativos y siempre hacer los ajustes razonables, ¿no? Dependiendo el grupo vulnerable de las personas que se encuentran en diferente situación, y esto nos lleva a seguir preparándonos no solamente en la especialización de la solución pacífica de conflictos, sino también tener un gran horizonte vocacional y también de responsabilidad como servidores públicos, de tener una perspectiva de género cuando se encuentren mujeres, una perspectiva intercultural cuando estamos hablando de las comunidades y pueblos indígenas, y también el tema bien importante de garantizar el respeto del principio del interés del menor, de las niñas y adolescentes. Entonces creo que eso sí es una gran responsabilidad de todo servidor público que tenemos, y más en los mecanismos alternativos, que podamos en el momento que nos percatemos que se requiere de tener estos ajustes razonables, pues garantizarlo para que también las personas tengan la posibilidad, como cualquier ciudadano, ¿no? Y también preocuparnos de invertir, o sea, que las políticas públicas también se invierta en todas las condiciones propicias que se requiere para poder garantizar. En este sentido, ya para ir cerrando el programa, maestra Nancy, nos gustaría que nos pudiera compartir desde su perspectiva como presidenta, pero también desde su gran trayectoria como mediadora, cuáles son los principales retos que tienen los MASC con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y con la creación justamente del Consejo Nacional de los MASC. Sí, yo creo que uno de los retos actualmente es armonizar la normativa, ¿no? Con la Ley General y también con el Código Nacional, y con otras leyes que bueno, pues en el mismo artículo 17 de nuestra Constitución Federal refiere que todas las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces es importante la armonización normativa que se tiene que realizar, y también esta parte de la difusión. Creo que estos retos es poder platicar acercarnos también con todas las instituciones, no solamente de los poderes o fiscalías actualmente que puedan ofrecer, sino también en los municipios, por ejemplo, hacer estas políticas públicas, certificar a las personas, que el municipio también pueda ofrecer la mediación. Bueno, y también felicitar ahorita a Tlaxcala, que justo lo que usted comentaba en alguna reunión que tuvimos, quien es su titular del Centro Público de Tlaxcala, que es Miguel, nos platicaba de esta justicia itinerante que tiene, de acercar la justicia, y creo que eso es uno de los retos de todos los poderes judiciales, como ahorita lo que usted comentaba de Tlaxcala, es acercar, llevar la justicia ahí a las comunidades, a la vecindad, para que la gente vea al servidor público ahí, que no necesariamente tenga que ir a un centro, y continuar trabajando con estas políticas públicas, poder garantizar este servicio con la selección de personas. Ese es un reto muy, muy grande, muy grande, de la responsabilidad de las convocatorias, de los procesos para certificar, que se pueda cumplir
con los lineamientos de capacitación, de certificación, respetar el perfil de la persona facilitadora y seguir con esta difusión y hacer también foros con los jueces, juezas, magistrados, ahorita con los grandes retos que tenemos con la reforma judicial, pues que ellos conozcan también de qué se trata, que también se dé oportunidad que ellos se capaciten en mecanismos alternativos y que podamos tener esta sinergia, también nosotros aprender de ellos y ellos de nosotros y poder ofrecer pues lo que la gente ya exige, ¿no? Que sea una justicia más humana, más cercana, una justicia más restaurativa, más flexible. Entonces sí, creo que los retos son para ahora los que somos parte de este Consejo Nacional, porque como te decía, el Consejo Nacional, que orgullosamente y muy agradecida con todas las personas consejeras que integran este consejo de haberme dado su voto de confianza, y pues siempre lo he dicho, creo que tengo que empezar conmigo, ser genuina y más allá de ser una presidenta de solamente hablar un protocolo, no, sino en acciones, en escuchar y ser genuina en lo que digo y en lo que hago y dar oportunidad que a través del consejo pues también de manera que generemos una conciencia colectiva, que trabajemos personas facilitadoras privadas, los que están en la parte social y en el público juntos y seguir cuidando esto, que esto no se vaya como que la gente desconfíe de esto que no estamos haciendo. Creo que es una responsabilidad muy grande. Pues muchísimas gracias, maestra Nancy. Agradecemos el que nos haya acompañado en este programa, en un súper programa, porque estoy segura que mucha gente que nos vio pues ya tiene más claro acerca de qué es esta justicia alternativa, en qué consiste, cómo puede acudir prácticamente el paso a paso y pues que es una nueva forma de resolver conflictos, porque todos en algún momento atravesamos, ¿no? Por un tema mercantil, por un tema civil, por un tema familiar, deseando que no, pero si es así, pues ya escucharon acerca de la justicia alternativa. A nombre del Poder Judicial, maestra, un gusto recibirla en Tlaxcala, pero también aquí en esta su casa, deseándole lo mejor pues en esta etapa como presidenta, y a quienes nos ven y nos escuchan, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, mandarnos sus preguntas. Deseamos que la maestra ojalá la tengamos nuevamente aquí para hablarnos ya a lo mejor de otro tema más específico, por ejemplo la justicia alternativa con pueblos indígenas, ¿no? Compartirnos de manera más amplia su experiencia. Con ustedes pues este programa Voces de la Justicia, no se lo pierdan y hasta la próxima. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.